Banca del Parque Radio, en convenio con el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, presenta La Banca del Parque con Marisol Garzón Forero, serie de programas para visibilizar la Colombia que no conocemos. Un encuentro es una cosa rara y maravillosa. Es pasar la vida del uno al otro mientras pasan la vida del uno al otro. Siéntese en la banca del parque, donde todos cabemos. Cuando tenga la tierra, sembraré las palabras. No sé si a todos los colombianos nos pasa que cuando oímos que en otros lugares del mundo aquellos químicos o aquellas sustancias que se utilizan, por ejemplo, para la agricultura, para, diferentes cosas en el medio ambiente, pues han sido incluso ya públicamente censuradas, canceladas, han hecho que se eliminen dentro de las sustancias que utilizan en sus países. A mí siempre me ha llamado la atención que a Colombia llegan, que acá no importa, que acá se puede hacer, que acá se pueden esparcir en nuestros cultivos, con nuestros campesinos, en nuestras tierras, y acá pareciera que no nos hace daño, ni pasa nada, ni nos perjudica. Y ese es el caso del glifosato, que hoy vamos a aprender qué es eso. Hoy, en este convenio que tenemos con el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, vamos a estar cerca de este tema. Yo soy Marisol Garzón y me place mucho saber que usted se sienta con nosotros en la banca del parque. Hoy junto a Angie Botero. Ella es abogada, especialista en Derecho Constitucional, defensora de los derechos de las comunidades campesinas y víctimas del conflicto armado. Angie, bienvenida a la banca del parque. Muchas gracias, Marisol. Un saludo para todos y todas las personas que nos escuchan el día de hoy. Y también nos acompaña Alejandro Henao. Él es biólogo, tiene experiencia en agricultura familiar, agroecología y desarrollo rural, es miembro del Consejo Seccional de Plaguicidas de Antioquia y de la Unión de Científicos comprometidos con la sociedad y la naturaleza de América Latina. Alejandro, bienvenido a la banca del parque. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo muy especial a todos y todas las personas que nos escuchan. Y también está con nosotros el doctor Alirio Uribe Muñoz. Él es abogado, defensor de derechos humanos, ex congresista y miembro del colectivo de abogados José Alvear Restrepo. Doctor Alirio, qué alegría tenerlo acá. Muchas gracias, Marisol, por la invitación. Un saludo para ti y también para Alejandro, para Angie y para todos los que escuchan este importante programa de Banca del Parque. Angie, su merced, ¿quién es? Cuéntele a los oyentes. Bueno, Marisol, yo soy abogada, especialista en Derecho Constitucional. Actualmente estoy realizando una maestría en Derecho. Toda mi vida profesional he trabajado en torno al tema de la defensa de los derechos humanos, temas relacionados con el acceso a la tierra, la defensa del territorio, y ahorita pues estoy apoyando al colectivo de abogados con el cumplimiento del punto 4 del acuerdo final de paz. Y Alejandro, ¿quién es Alejandro Henao? Bueno, yo soy Alejandro Henao y soy biólogo de la Universidad de Antioquia y con una maestría en agroecología y desarrollo rural de la Universidad de São Carlos en Brasil. Ya desde el punto de vista profesional, pues durante más de 11 años vengo trabajando con agriculturas de base ecológica, desde movimientos sociales, desde la misma administración pública, por más de 6 años y medio trabajando con la gobernación de Antioquia, y actualmente pues me encuentro en actividades varias respecto a temas de agriculturas de base ecológica. Alejandro, cuéntenos qué es el glifosato, de qué está hecho, cómo se compone, por qué nos hace daño, por qué lo utilizamos acá. Bueno, te cuento que la historia pues oficial del glifosato nos sitúa en la época de 1970, donde básicamente pues se hace el descubrimiento del herbicida por parte de una compañía que todos, digamos, hemos escuchado, que es Monsanto. Pero ese descubrimiento no fue inicialmente como un herbicida, inicialmente fue básicamente un destapacaños. Y como muchos de esos descubrimientos que fueron así supuestamente esporádicos, pues después encontraron las propiedades para acabar con ciertas especies de plantas de una manera muy efectiva. Entonces, por eso se lanza en la época del 70 como un herbicida. Ya para la época del año 74, pues se comercializa ya bajo un nombre comercial que es el Roundup. Hay que aclarar
que el glifosato como tal es un principio activo. Todas estas sustancias plaguicidas que se usan en la agricultura global tienen un principio activo, o sea, son diferentes principios activos que existen y que tienen diferentes usos para matar insectos, para matar hongos, para matar hierbas en este caso. Y el glifosato pues forma parte de esa familia donde ese principio activo es el que nosotros conocemos. Y las marcas comerciales que más hemos escuchado es el Roundup, que es digamos que el que está generando toda la polémica a nivel global, porque el glifosato no está solo, él viene acompañado de ciertas otras sustancias, digamos que para que se peguen o se adhieran mejor a las plantas y tengan una eficacia mucho mayor. Entonces el glifosato es una sustancia que se viene utilizando comercialmente desde el año 74 y cálculos hasta el año 2014 dicen que se han esparcido en el mundo casi 8.600 millones de kilogramos de glifosato. Entonces el éxito del glifosato y el por qué hoy estamos hablando del glifosato, pues obviamente es por el tema de las aspersiones aéreas, pero es el hecho de que hoy día el glifosato es el herbicida o el producto químico de la empresa agropecuaria más usado en el planeta, y ese éxito de ser el más usado en el planeta no está asociado a su eficacia ni nada de este tipo de cosas, sino a una matriz tecnológica, y es que entre el año 1994 y el año 96 surge también por medio de esta empresa Monsanto la comercialización de plantas genéticamente modificadas y que eran inmunes al efecto del glifosato. Entonces, al rociar las plantas modificadas genéticamente con este glifosato, la planta no moría, pero todo lo que estaba alrededor de ella, de plantas, se secaban y morían absolutamente todas. Entonces, digamos que esa es la tecnología que hace que hoy día estemos aplicando prácticamente, hayamos dobleteado el uso de plaguicidas en el planeta, donde casi el 50% de lo que se usa hoy día es este producto. Otro punto importante con el glifosato es que ya para el año 2015, la Organización Mundial de la Salud pues la clasifica por medio de la Agencia Internacional de Cáncer como probablemente cancerígena en humanos, y sin embargo sigue siendo el producto más usado en la agricultura del mundo y por ende también en la de Colombia. Me quería referir a eso, Alejandro. En Colombia, ¿cómo la hemos utilizado? ¿Desde cuándo? ¿En dónde? ¿Y qué efectos ha tenido? ¿Cómo nos ha perjudicado? Bueno, entonces el hecho de cómo estamos usando el glifosato es algo bien particular, por lo mismo que hablábamos ahorita. Con la aparición de los transgénicos, de estos organismos genéticamente modificados, el glifosato básicamente se volvió común para un montón de cosas. Colombia ha tenido históricamente un uso muy generalizado de productos para acabar con hongos, que se conocen como fungicidas. De hecho, el producto activo que más se usa es el mancozeb en Colombia y sigue siendo pues el principal, precisamente por las características tropicales que poseemos. Y este tema de los herbicidas era algo que realmente no se utilizaba mucho, pero que comercialmente, como se está vendiendo a nivel mundial, se está produciendo en las cantidades que se está produciendo, digamos que se vuelve muy atractivo para todas estas compañías llevarlas a los hogares o llevarlas pues a los campos. Y allí es donde el glifosato pues se vuelve una matriz para usar en prácticamente todo. Incluso lo usan para secar cultivos, ni siquiera para acabar con las malezas, sino secar cultivos para poder después sacar las semillas, especialmente en la soya. Entonces el glifosato en Colombia se viene usando a partir especialmente de los años 90 en aspersiones aéreas y con todos estos programas promovidos por el Departamento de Estado de Estados Unidos, donde ellos fueron los que marcaron la matriz con el uso de este producto. Las aspersiones aéreas para cultivos de uso ilícito también se realizaban con otros productos anteriormente, por ejemplo en la época de los 80 en la Sierra Nevada de Santa Marta con el endosulfán, que era un producto peor, más tóxico todavía que el mismo glifosato. Entonces el tema con las aspersiones aéreas en Colombia tiene ya más de 40 años de experiencia frente a este tema, donde los resultados ni en la marihuana ni en la hoja de coca han sido exitosos y de los cuales podríamos hablar más adelante. Si uno lo mira desde el punto de vista biológico, su merced como biólogo, puede decirse que eso que hace el glifosato se podría hacer con otro producto o de manera, no sé si se puede llamar natural. Claro que sí, es que el problema con estas matrices tecnológicas es que recurren a un modelo que se llama el modelo del monocultivo. Entonces a nivel mundial nos han vendido que la agricultura tiene que ser de grandes hectáreas de monocultivos, y el monocultivo dentro de cualquier aspecto ecológico es algo que no es posible. Para usted tener un agroecosistema o una finca que se sostenga frente a todas esas cosas que tú estás diciendo, y es que no haya que utilizar todos estos productos, que haya autorregulaciones dentro de ese sistema, se necesita diversidad, y eso lo sabe muy bien la sabiduría campesina, donde nosotros tenemos policultivos, donde tenemos animales integrados dentro de las fincas que cierran ciclos, donde usted no tiene que comprar un fertilizante químico como la
urea o un triple 15 para aplicar en los suelos, porque usted tiene sus animales en finca, hace unos compostajes y que terminan en las plantas. Entonces, en fincas campesinas diversas se cierran los ciclos con todas esas interacciones que hay entre especies vegetales y especies animales. Solamente por contarles a las personas que nos escuchan, en Antioquia se hizo un paneo de la agricultura campesina familiar antioqueña y descubrimos en ese paneo que es en promedio unas 60 especies entre plantas y animales que tienen nuestros campesinos en sus fincas. Estamos hablando del maíz, del frijol, estamos hablando de gallinas criollas, de cerdos y de otra serie de animales, plantas medicinales, plantas de uso mágico religioso, mismas plantas de bosque que forman eso que estamos hablando aquí. Pero si nosotros condensamos la agricultura en un monocultivo, pues el monocultivo es enfermedad, porque el monocultivo va a estar exigiendo todo el tiempo que usted le esté aplicando fertilizantes químicos y plaguicidas para poder controlar las plagas que van a llegar inevitablemente, precisamente porque el monocultivo en sí es una enfermedad. Es Alejandro Henao, biólogo, que junto a Angie Botero, abogada, y el doctor Alirio Uribe Muñoz, abogado, se sientan con nosotros en la banca del parque. El momento que pinta melodías, que pone sonrisas en el rostro de la gente en la banca del parque. Campesino, marchaste del campo verde. Gracias por continuar en Banca del Parque Radio. Esta es una radio online donde todos cabemos. Los podcasts de nuestros programas usted los encuentra en la plataforma de iVoox. Los puede oír por Spotify, por Deezer, por la misma iVoox, por nuestra página bancadelparque.com, que en la parte superior están todos los botones que lo llevan a las redes sociales. Compártalo, utilícelo, disfrútelo, pero dele siempre los créditos a Banca del Parque Radio. Hoy, en este convenio que hacemos con el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, está con nosotros Angie Botero, abogada, Alejandro Henao, biólogo, y el doctor Alirio Uribe Muñoz, que es abogado del colectivo de abogados José Alvear Restrepo. Doctor Alirio, en la tutela de julio, donde se frena el regreso del glifosato, ¿qué es exactamente lo que ordenan? Marisol, en Colombia, como lo decía el profesor Alejandro Henao, pues se ha hecho una práctica del uso del glifosato para las aspersiones aéreas y desde el año 2000 al año 2015 se asperjaron en Colombia pues casi 2 millones de hectáreas en lo que hoy un informe del Congreso de los Estados Unidos dice que fue un fracaso total en la política antidrogas. Y el presidente Duque, después de que en el año 2017 se había suspendido esta práctica, pues ha hecho nuevamente un proceso ante la Corte Constitucional y ante el ANLA, que es la agencia nacional que se ocupa de estos temas ambientales, para volver a revivir el licenciamiento que permita volver a hacer una guerra química en Colombia, echándole glifosato a muchísimas zonas del país. Se está pretendiendo hacer aspersiones en 104 municipios y dentro de ese proceso de licenciamiento ambiental se convocaron a unas audiencias el 27 de mayo de este año y después el 1 de septiembre, y en esas audiencias lo que se pretendía supuestamente era garantizar que las comunidades se expresaran frente a los impactos que podían tener retomar las aspersiones aéreas en Colombia en los derechos a la salud y en los derechos al medio ambiente de comunidades campesinas, indígenas, afros, que son las que padecen en las zonas más alejadas del país este fenómeno de las aspersiones aéreas. Por lo tanto, como seguimos en época de pandemia, pues se pretendían hacer estas audiencias de manera virtual. Es por eso que muchas organizaciones sociales y muchas organizaciones que están en los territorios y algunos académicos y demás presentamos una tutela dirigida contra todas aquellas autoridades que de alguna manera quieren volver a imponer esta práctica violatoria de derechos humanos en Colombia, y se presentó una tutela contra el ANLA, contra el Ministerio del Interior, contra la Policía Nacional, sobre todo la que se ocupa pues del Consejo Nacional de Estupefacientes,
el Ministerio de Salud, el Ministerio del Medio Ambiente, porque se consideraban violados varios derechos fundamentales. Ustedes saben que la tutela es para proteger derechos fundamentales y allí se expresó y se dijo claramente en la sentencia que teníamos razón, es decir, que había que suspender estas audiencias porque se estaban violando derechos fundamentales como era el derecho a la participación de las comunidades, ya que en una audiencia virtual pues no hay realmente participación, no se trata de un proceso simplemente de socialización, sino de interlocución, de diálogo, de concertación, porque se violaba también otro derecho fundamental que era la consulta previa, que es un derecho que tienen los pueblos indígenas cuando se van a hacer prácticas, en este caso las aspersiones aéreas que pueden afectar sus territorios, el derecho a la información, por cuanto no se había hecho público pues todo ese proceso de informes, de documentación, de todo lo que era el licenciamiento ambiental para retomar las aspersiones aéreas y también la violación del debido proceso. En ese momento entonces el tribunal ordena que se suspendan esas audiencias y que se garantice de manera seria y efectiva la participación ambiental, que se garantice la consulta previa, libre e informada para las comunidades. Y bueno, nosotros consideramos que estas fueron decisiones muy importantes, tanto la del Juzgado Segundo como la del Tribunal Administrativo de Nariño, porque permitían decirle al país que en época de pandemia no era posible hacer estas audiencias ciudadanas por cuanto no se garantizaba una participación efectiva. Doctora Lirio, ¿qué tipo de participación han tenido las comunidades? ¿Se puede decir que sí ha habido participación? Su merced ya nos ha ilustrado en algo, pero antes de la pandemia, ¿era que sí había participación o ahora con todo y pandemia la participación ya es nula? Pues antes de la pandemia no se garantizaba la participación y concretamente no se habían hecho las audiencias dentro de este proceso de licenciamiento ambiental, y con ocasión de la pandemia pues lo que se han pretendido es hacerlas virtuales, pero hacerlas virtuales en las zonas más inhóspitas del país, en las zonas más alejadas donde no hay internet. Hoy en Colombia en el 9% de los hogares rurales hay acceso a internet o hay computadores, pero estamos hablando de las zonas más alejadas y más pobres del país. Entonces es un poco absurdo pretender garantizar la participación de las comunidades a través de audiencias virtuales. Y por el otro lado, lo que se ha dicho es que el derecho de participación implica que las comunidades participen en las convocatorias, reciban la información, puedan concertar, puedan tomar decisiones conjuntamente con las autoridades, puedan hacer gestión y puedan hacer fiscalización. Entonces es evidente que a través de audiencias virtuales o transmitidas por radios comunitarias o transmitidas por YouTube, pues no garantizan de manera eficaz llegarle a las comunidades afectadas que, insisto, o no tienen computadores o no tienen equipos o no tienen conectividad, por lo tanto pues es una parodia de participación. Eso es lo que se tuteló precisamente porque se violaban esos derechos fundamentales. Marisol, bueno, yo quisiera complementar un poco lo que nos está contando el doctor Alirio, y es que en efecto la participación reforzada viene desde el 2017 a partir de la sentencia de la Corte Constitucional P236 de 2017, en la cual dice que esta participación tiene que ser una participación en doble vía. ¿Eso qué significa? Que pues las comunidades tengan la posibilidad de expresar sus opiniones y que tengan la posibilidad también de que lo que expresen, lo que digan en torno a las afectaciones que les genera el glifosato en sus territorios sea tenido en cuenta. Hay algo importante aquí para resaltar, y es que la ANLA y la Policía Nacional cuentan con todos los medios para difundir la información, cuentan con acceso a internet y demás, pero las comunidades rurales no. Ya como lo decía Lirio, pues el 9% de la población rural tiene acceso a internet. Entonces esto no se trata de un proceso informativo. Entonces si fuera un proceso informativo, pues simplemente las autoridades, la ANLA y la Policía Nacional informan a las comunidades que quieren retomar las aspersiones aéreas con glifosato. No, esto se trata de un proceso deliberativo en donde las comunidades también puedan expresar sus opiniones y que esas opiniones sean tenidas en cuenta al momento de tomar una decisión. Estamos hablando de que se quieren retomar
las aspersiones aéreas en 104 municipios del país y en 14 departamentos. La idea es que si se realiza una sola audiencia ambiental y además virtual o semipresencial, lo cual también es absurdo, pues cómo se va a garantizar en efecto que las comunidades puedan expresar sus opiniones y que estas opiniones sean tenidas en cuenta al momento de tomar esa decisión. Ese tema de la participación es cuestionable porque yo he tenido la oportunidad de participar en varias de estas audiencias y lo que nosotros vemos es el gobierno de un lado con funcionarios de la ALDA, en algunos casos del ICA y de la Policía Nacional del Irán, donde básicamente como que se pusieran de acuerdo, o sea, no existe realmente contradicción entre estas diferentes instituciones. Entonces lo que se genera es de un lado defendiendo y del otro lado de las comunidades contando qué es lo que está pasando en territorios, qué es lo que no se ha cumplido y son oídos sordos. De verdad que es desgastante este tipo de audiencias donde no queda absolutamente nada para las comunidades y ellos lo único que hacen en esas audiencias es validarlo para poder continuar procesos. Es Alejandro Henao, biólogo, que junto a Angie Botero, abogada, y el doctor Alirio Uribe Muñoz, abogado del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, se sientan con nosotros en la banca del parque. Una canción que nos acaricie el alma en la banca del parque. Ustedes son muy amables por continuar en Banca del Parque Radio, esta radio online donde todos cabemos. Nos alegra mucho que ustedes puedan disfrutar de lo que nosotros hacemos. Ustedes son la razón de nuestro existir. Ya vamos a cumplir 8 años de estar al aire sirviéndoles a ustedes. Hoy, en este convenio que hacemos con el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, estamos con Alejandro Henao, biólogo, el doctor Alirio Uribe Muñoz, abogado del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, y Angie Botero, abogada. Angie, uno queda con muchas inquietudes después de oír y con mucha tristeza y dolor después de oír todo esto que nos han contado ustedes, pero se pregunta, porque además los medios de comunicación nos muestran todos los días y a toda hora y en cada momento al ministro de Defensa y al gobierno en general presentando el glifosato como si fuera la panacea, como si fuera lo mejor que nos puede pasar, y si se ganó esta tutela, ¿por qué siguen insistiendo en seguir utilizando el glifosato, pero a su vez en hacer estas audiencias virtuales que ya nos decían no tienen ni siquiera participación de los interesados? Bueno, Marisol, la verdad esto hace parte de la política de gobierno, del gobierno de Duque. La verdad, lo que se ve aquí es un desconocimiento de los fallos judiciales que han suspendido a esta audiencia en 2 ocasiones, como lo decíamos, en mayo y en septiembre de este año, y que además es un desconocimiento del acuerdo de paz. El acuerdo de paz tiene otros instrumentos previos al uso del glifosato. Sobre este punto en el acuerdo no hubo un consenso, pero sobre lo que sí hubo consenso en el acuerdo es que prevalecen los mecanismos de sustitución voluntaria sobre la erradicación forzada. Esta insistencia del gobierno, pues como se ha visto no solo en materia de drogas, sino en materia de paz en general, pues es un desconocimiento a este acuerdo, a lo pactado, y también un desconocimiento a las órdenes judiciales. Lo que queremos en este momento, las exigencias que tenemos, pues las organizaciones sociales, defensoras de derechos humanos y las comunidades afectadas por el glifosato, es precisamente pues que se suspenda de nuevo esta audiencia convocada para el próximo 19 de diciembre, dado que permanece su carácter
netamente virtual. Se piensa hacer una audiencia en Florencia, Caquetá, presencial, que será replicada en 16 espacios alternos. Sin embargo, como les decía anteriormente, estas aspersiones aéreas se piensan retomar en 104 municipios, es decir que si se hacen en 17 espacios, esto corresponde solo al 6.2% de participación o de aplicación de la audiencia de manera presencial. Entonces sigue prevaleciendo su carácter netamente virtual. No hay cambios sustanciales por parte de la ANLA y la policía para garantizar que las comunidades puedan hacer sus observaciones, preguntas y comentarios respecto a este programa de erradicación, y así pues no se garantiza una participación en doble vía como lo ha establecido la Corte Constitucional. Como ya lo decíamos, no se trata solamente de informar, sino que también es un espacio de deliberación en donde la gente pueda participar pues de manera activa. Y pues la audiencia en efecto no cumple como con estos requisitos en 17 espacios presenciales con un aforo del 50%, teniendo en cuenta que estamos en un momento de pandemia, la pandemia no ha pasado, pues cómo se va a garantizar esa participación. Y además porque la ley establece que primero tienen por derecho propio el uso de la palabra distintas autoridades públicas de los municipios en donde se pretenden aspersar con glifosato. Entonces eso implica que primero hablarían las autoridades públicas y luego la gente. ¿Eso es posible hacerlo en un solo día? Es la pregunta. Entonces pues digamos que ese tipo de dudas e inquietudes son las que nos surgen en torno a la realización de esta audiencia, y pues también la posibilidad de acceder a la información es algo también muy importante para tener en cuenta, dado que esta información es técnica, es compleja. Estamos hablando de más de 4.000 folios, pues digamos son cada documento, cada hoja. Entonces estamos hablando de en qué momento las comunidades pueden acceder realmente a esta información, teniendo en cuenta que todo este año pues hemos estado en una emergencia sanitaria y que pues también limita ese acceso, y que además la posibilidad de presentar la información o de entregar una información solo se puede hacer de manera presencial. ¿Cómo va a ser la gente en estos otros espacios virtuales para entregar información sobre este tema? Entonces estos elementos que yo he venido mencionando son los que establece la ley y que no se cumplen con la nueva convocatoria de la ANLA ni de la policía. Estas entidades han sido muy tercas y no han acogido las recomendaciones ni las decisiones judiciales sobre el tema. Pues digamos, esto se ve reflejado en cómo pues realizan una nueva convocatoria para realizar la audiencia el 19 de diciembre, en donde en realidad los espacios presenciales son solo 17 de 104 municipios, en donde se va a hacer una única audiencia, en donde lo demás se va a replicar vía internet en una Colombia rural que no tiene acceso a internet, y en donde tienen el uso de la palabra pues muchas autoridades, los delegados de las autoridades públicas de 104 municipios. Entonces pues eso hace que en efecto pues no estén dadas las condiciones para realizar una audiencia ambiental en este contexto. Angie, pero diera la impresión entonces que a sabiendas de que eso sucede, el gobierno tiene la intención de que la gente no pueda participar y de que ellos hagan como siempre lo que se les viene en gana. Sí, la verdad es que no es solo una impresión, sino que ya como tal ha sido reconocido por la Corte Constitucional en la sentencia que mencionábamos, en la T236 de 2017, en donde habla de la participación, de la necesidad de generar mecanismos de participación reforzada y en doble vía, y en las sentencias de primera instancia proferidas por el Juzgado Segundo Administrativo de Pasto en mayo y ratificada por el Tribunal Superior Administrativo de Nariño en julio. Entonces, lo que podemos decir es que no hay un acatamiento de las órdenes judiciales y que en efecto se continúa vulnerando este derecho a la participación. Sí, yo quisiera agregar a lo que dice Angie, que efectivamente lo que se le está haciendo es conejo a la propia sentencia del Tribunal Administrativo de Nariño, porque el ministro de la Defensa ha venido diciendo públicamente que la única forma de atacar el narcotráfico, de parar las masacres, de que no maten más líderes sociales, es haciendo aspersiones aéreas. Y eso es una gran mentira.
el ministro de la Defensa sabe que esa es una política fracasada, que con esa política lo que se ha generado es que los cultivos se roten, que haya mayor deforestación, que se afecte la salud de las comunidades, y obviamente eso nunca ha servido para acabar el narcotráfico. Él sabe que eso viola el acuerdo de paz. Como lo había dicho Angie, lo que han dicho la Corte Constitucional y los tribunales es que sí hay una jerarquización de políticas frente al tema de los cultivos de uso ilícito, y que lo que debe hacerse primero es aplicar la sustitución voluntaria concertada con las comunidades, aplicar el PENIS y no hacer erradicación forzada violenta ni hacer aspersiones aéreas que hacen parte de esa erradicación forzada violenta hasta tanto no se haga esa concertación. Tengamos en cuenta que de esos 104 municipios hay 54 en los cuales hay comunidades étnicas que tendrían derecho a una consulta previa. Son 40 pueblos indígenas que están en esos 54 municipios que deberían tener garantizada también esa consulta. Entonces, lo concreto hoy es que hay que exigirle al gobierno que la audiencia del 19 de diciembre se aplace hasta que hayan condiciones para hacer esas audiencias en los 104 municipios con presencia real de las comunidades afectadas y garantizando esos derechos de participación. Lo que quiere hacer el gobierno es simplemente saltarse por la faja del procedimiento, que de paso está generando nulidades en el proceso de licenciamiento ambiental, y cogernos en Navidad, 19 de diciembre, con esa audiencia, y en enero, pues seguramente, o febrero, o lo antes posible, empezar las aspersiones aéreas. Imagínense ustedes que ya hay un coronel que es el jefe de aspersión aérea, que ya lo nombraron. Entonces, esto es todo un absurdo, es decir, es un incumplimiento de fallos judiciales, es una violación de los derechos de las comunidades, es un incumplimiento al acuerdo de paz, y es también, pues, la política de Duque de profundizar el conflicto y de no atacar realmente a la ñeñe política, a los narcotraficantes, a los que manejan el lavado de activos, los precursores químicos, la cadena de valor del narcotráfico, sino estigmatizar las comunidades, atacar las comunidades con el supuesto pretexto de que se está atacando el narcotráfico. Es el doctor Alirio Uribe Muñoz, abogado, que junto a Alejandro Henao, biólogo, y Angie Botero, abogada, se sientan con nosotros en la banca del parque. Y del baúl de los recuerdos, las canciones inolvidables suenan en la banca del parque. Aprieto firme mi mano y hundo el arao en la tierra. Siempre acostumbro a saludar a esos colombianos que en todo nuestro país nos escuchan, pero también a aquellos que se han ido a querer construir su proyecto personal en otros lugares del mundo. A esos que recordamos, que llevamos en el corazón, que se han tenido que ir incluso exiliados porque la realidad de nuestro país los ha sacado corriendo, pues saben que los queremos, que los tenemos en el corazón y que siempre los tenemos presentes. Hoy sentados con Angie Botero, abogada, Alejandro Henao, biólogo, y el doctor Alirio Uribe Muñoz, abogado del colectivo de abogados José Alvear Restrepo. Doctor Alirio, yo quisiera que su merced nos hiciera una ubicación concreta de cómo en el acuerdo de paz se tuvo presente esta realidad, y a su vez que al finalizar su merced nos contara qué tendría que hacer un campesino de a pie que nos esté oyendo respecto a esto que ellos tienen que afrontar. Bueno, Marisol, es muy importante que todos los oyentes sepan que el acuerdo de paz que se firmó con las FARC es el único acuerdo en el mundo donde se ha pactado prácticamente una nueva política antidrogas, por fuera de la represión, de la guerra, de las guerras impuestas de Estados Unidos, supuestas guerras contra las drogas, que realmente se han traducido en guerras contra las comunidades, en el caso de las erradicaciones forzadas, las aspersiones aéreas y demás. Lo que dice el acuerdo de paz es muy simple, es muy elemental. Lo que dice el acuerdo de paz es: tenemos 400,000 familias que viven de cultivar hoja de coca y necesitamos
queremos que esas familias dejen de estar produciendo ese producto que es utilizado ilegalmente por los narcotraficantes para que ellos puedan incorporarse a una economía lícita a través de la economía campesina, a través de proyectos productivos, y por eso se dice que los que no hay que atacar en una política antidrogas son los cultivadores ni los consumidores, que ellos son como las víctimas en esa cadena del narcotráfico, y que lo que hay que hacer es manejar esto como un tema de salud pública frente a los consumidores, y frente a los productores lo que hay que hacer es generar economías lícitas. Por eso se habla de la reforma rural integral, por eso se habla de planes de desarrollo PISDA para los cultivadores, para que ellos en vez de sembrar coca pues siembren maíz o siembren papa o yuca, plátano, bueno, lo que sea, y que de alguna manera eso fortalezca la economía. Entonces lo que hace este gobierno es atacar el acuerdo desde muchos ángulos, y una forma de atacar el punto 4 es impedir que se haga esos planes de sustitución voluntaria y trabajarle a la erradicación forzada violenta y trabajarle a la posibilidad de retomar esta guerra química, que insisto, son guerras irreales porque está probado que con las aspersiones aéreas y con la erradicación forzada no se ataca el narcotráfico, no se ataca la cadena de valor del narcotráfico. Entonces yo los invito a que leamos ese punto 4, pero básicamente lo que se hace allí es generar desarrollo alternativo para que las comunidades puedan vivir de otra economía que no sean estas economías pues que están asociadas a actividades ilegales como el narcotráfico. Entonces, los campesinos, los indígenas, los afros no son narcotraficantes. Ellos están en zonas inhóspitas donde para poder vivir el único producto que van y les compran allá por una lancha en el río o que ellos pueden sacar al pueblo porque no hay carreteras y demás, pues es la hoja de coca y la pasta de coca. Entonces se requiere que realmente entendamos esa problemática para darle solución a este flagelo pues de la droga y de esas familias. Incluso se ha planteado que el Estado podría comprarle a los productores de la hoja de coca para precisamente hacer políticas de inclusión social y no guerras absurdas como las que está promoviendo Duque y su ministro de Defensa. Bueno, se hace un llamado a las comunidades y a las personas que nos están escuchando, a las comunidades afectadas en los 104 municipios en donde se pretende retomar las aspersiones con glifosato, a que documenten irregularidades que se han venido presentando en el proceso. Hemos tenido conocimiento de que la policía está haciendo firmar a la gente sin ni siquiera informarles de qué se trata, solo para recoger firmas y presentar que hay una participación de las comunidades en este tema. Entonces es importante no solamente pues denunciar las irregularidades, sino también mostrar o evidenciar ese rechazo que hay al retorno de las aspersiones aéreas con glifosato. Esto se puede hacer a través de el envío de cartas o comunicados al juzgado en donde se cuenten pues esas historias donde si alguna comunidad no tiene acceso a internet, pues decir, mire, para nosotros es imposible participar porque no hay internet en la vereda. O la luz, porque no solamente hablamos de conectividad, sino por ejemplo de electricidad. El 50% de la población rural en Colombia tiene luz por horas, entonces la luz solo llega a la región o a esta vereda en determinadas horas. Entonces sí es importante como hacerle saber de manera masiva al juzgado que pues no están dadas las condiciones ni las garantías para realizar esta audiencia en 17 espacios presenciales y en los demás virtuales. Entonces sería eso el llamado para la gente que está en el campo, pero también para toda la sociedad colombiana, apoyar el rechazo al retorno de las aspersiones aéreas con glifosato, porque esto no solo afecta a las comunidades campesinas, sino es una política de drogas nefasta para el país, que no ha tenido resultados efectivos, que ha generado más pobreza, que ha generado más desplazamiento, que genera daños ambientales y que genera también daños en la salud humana. Bueno, creo que para redondear el tema de por qué la ineficiencia de este sistema de aspersiones aéreas es simplemente remitirnos a los datos. Hay una cifra que para mí es contundente y la maneja el CIMSI. El CIMSI es el sistema de monitoreo de cultivos de coca de las Naciones Unidas y que hizo este monitoreo durante más de 31 años y que básicamente fue sacado para ser reemplazado por otro tipo de monitoreo, pero son 31 años de datos frente al tema de qué se ha asperjado de manera manual, de manera aérea y de manera voluntaria. Y cuando nosotros juntamos esos números, encontramos que en Colombia se han sembrado cerca de 2.747.000 hectáreas de coca entre 1980
1988 y el 2019. Y de esas 2.300.000 hectáreas se han erradicado de manera aérea, manual forzada y voluntaria cerca de 2.595.000 hectáreas. Es decir, que la diferencia que hay ahí es casi de 152.000 hectáreas. Y si dividimos esas 152.000 hectáreas entre todos esos años de datos, encontramos que entonces Colombia solo sembraría en promedio y produciría coca de 6.000 hectáreas. Pero eso es una gran mentira. Entonces lo que nosotros estamos viendo es una supuesta, una aparente eficiencia de la erradicación, pero la realidad es que es un sistema total y completamente ineficiente. Alirio ya lo dijo ahora y fue muy claro en eso. La aspersión aérea realmente ha servido para dos cosas fundamentales. Una, para que los cultivos de coca se trasloquen a zonas mucho más boscosas y ahí donde entran a parques nacionales, resguardos indígenas, comunidades étnicas. Y dos, para regular el precio de las drogas, porque cada vez que estas avionetas pasan, entonces lo que están haciendo es regular el precio que sube por el hecho de la presión que ejercen. Pero realmente es una técnica que, si la vemos en los números, no ha aportado absolutamente nada y peor aún, los costos económicos que han generado son exorbitarios. Tan es así que en toda esa lucha contra las drogas, donde hemos tenido ayuda muy importante de Estados Unidos, en esa lucha se han gastado cerca de $8.000 millones entre el 95 y el 2009 y cerca de otros 20 billones en los últimos 10 años. Si sumamos todo eso, son unos 50 billones de pesos invertidos en temas de lucha contra la droga en Colombia. Ahora hablaban de una manera supremamente acertada frente al tema de la reforma rural integral, y el punto más costoso de esa reforma rural integral del acuerdo de paz es el punto 1. Toda la reforma, todo el acuerdo de paz cuesta cerca de unos 129 billones de pesos y el solo punto 1, que es la reforma rural integral, se lleva 110 billones, es decir, el 85% del presupuesto total de lo que significaría la paz. O sea, que esto no es una negociación entre una guerrilla y un Estado, realmente es llevar desarrollo rural al campo, que históricamente no ha sido así. Y cuando uno le suma, por ejemplo, el tema presupuestal de la lucha contra la droga en los próximos 15 años, lo que encuentra es que podríamos financiar casi un 73% de la reforma rural integral si nos hubiéramos gastado esa plata para aspersar campesinos, para luchar contra las drogas de la manera como hemos luchado. Tendríamos un 73% de presupuesto para hacer una reforma rural integral que incluyera carreteras, que incluyera electrificación rural, que incluyera educación rural, que incluyera sistemas productivos. Entonces, esa es la reflexión que quiero dejar aquí, porque la lucha contra las drogas, bien lo decía Alirio ahorita, es una guerra química contra los campesinos. Y la aspersión que se hace en Colombia realmente no reduce los hectáreas de coca. Es Alejandro Henao, biólogo, que junto a Angie Botero, abogada, y el doctor Alirio Uribe Muñoz, abogado, se sientan con nosotros en la banca del parque. Banca del Parque Radio. Doctor Alirio, ¿qué tarea nos deja? Bueno, la tarea para el 2020, que ya se va a acabar porque estamos en diciembre, es impedir que se haga la audiencia del 19 de diciembre porque viola los derechos fundamentales de las comunidades que pueden ser afectadas en su salud, en su ambiente, por la retoma de las aspersiones aéreas. Y para el próximo año, que sigamos haciendo una gran campaña con el hashtag de el glifosato mata, porque efectivamente esto es una guerra química y no podemos volver a políticas fracasadas, como ya se dijo en este espacio. Doctor Alirio, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Un abrazo. Alejandro, ¿qué tarea nos deja? Bueno, yo creo que la principal es dejar de invisibilizar el campesinado colombiano. Ellos históricamente han sido los proveedores de nuestros alimentos. En las tierras en las que ellos han venido produciendo vienen siendo robadas, desplazados, y principalmente son los que están poniendo los muertos en este país. Y yo creo que estamos con una deuda histórica de las ciudades, de las personas que habitan estos entornos urbanos, frente al tema de entender la importancia de la ruralidad y entender que ya vamos a tener que dejar de mirar para un lado y apoyar a nuestros campesinos, porque sus luchas son dignas y son luchas que tienen que ver con el agua y son luchas que tienen que ver con el territorio y son luchas que tienen que ver con la alimentación. Entonces, cuidemos nuestros campesinos para que nos cuidemos nosotros. Ese sería mi mensaje. Alejandro, un gusto haberlo tenido en Banca del Parque Radio. Mil gracias a ustedes por la invitación. Angie, ¿qué tarea nos deja? Bueno, la tarea que yo dejo es exigir el cumplimiento del acuerdo de paz en general y sobre el punto 4 que refiere al tema de drogas. Creo que es muy importante pues que como sociedad nos empoderemos y exijamos el cumplimiento del acuerdo, teniendo en cuenta que la política de drogas que se basa en la erradicación forzada, en el uso del glifosato y demás, ha sido una política de drogas fracasada, que en realidad generan mejores resultados la sustitución voluntaria
voluntaria, la sustitución concertada con las comunidades y pues genera mejores resultados apoyar a las comunidades campesinas y étnicas en sus necesidades, disminuyendo esas brechas de desigualdad tan grandes que tenemos en este país. Su merced, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes por haberme invitado. Es Angie Botero, abogada especialista en Derecho Constitucional, defensora de los derechos de las comunidades campesinas y víctimas del conflicto armado, que junto a Alejandro Henao, biólogo con experiencia en agricultura familiar, agroecología y desarrollo rural y miembro del Consejo Seccional de Plaguicidas de Antioquia y de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina, y el doctor Alirio Uribe Muñoz, abogado defensor de derechos humanos, excongresista y miembro del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, se sentaron con nosotros en la Banca del Parque. Y yo soy Marisol Garzón. Los dejo con toda la programación de Banca del Parque Radio Online, donde todos cabemos. Ahora la Banca del Parque queda sola. Los esperamos para un nuevo encuentro y seguir pasando la vida del uno al otro.